Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este video quiero hablar de lo que para mí es el mayor enemigo o demonio que la raza humana se tiene que enfrentar. Y este es el de las organizaciones, asociaciones, sindicatos o instituciones. Y lo digo porque es verdad que ha servido para organizar a la sociedad y mejorar algunos aspectos de las personas, pero también ha servido para crear grupos de poder, para someter y dominar a la raza humana mediante reglamentos y protocolos. Y claro que sí ayudan a las personas, pero ayudan más a los dirigentes de estas organizaciones y asociaciones, porque les dan el poder y dinero de forma desmedida, sin límites. Yo últimamente he visto estos movimientos que están desestabilizando al mundo, y son los de Black Lives o la vida de los negros, la de lobbies homosexuales, feministas, pro aborto, derechos a la migración, etcétera, etcétera. Y que tienen un nombre que se escuchan perfectos, como si un ángel les hubiera puesto el nombre, pero su objetivo es otro, el de obtener dinero y poder. Y está claro que la mayoría de las personas no queremos que maltraten no solo a las mujeres, ni a niños, ni a ancianos, ni a animales. Eso es para los que están mal de la cabeza. Pero el fin de estos movimientos es muy diferente. Y también entiendo que no todas las personas que están dentro de estos movimientos son personas malas o con intenciones obscuras. Claro que no, porque son personas que verdaderamente necesitan ser escuchadas y ayudadas, porque los gobiernos han dejado de perseguir a los delincuentes y asesinos de mujeres, niños o de personas, y les han dado puertas abiertas para que cometan sus delitos y no paguen por ello, y entre jueces, asociaciones, como de derechos humanos se encargan de estorbar el camino de la justicia verdadera. Pero los que sí son malas personas son los dirigentes de estos movimientos, los que organizan, porque lo que realmente quieren estos líderes son ocupar una silla en el Senado o en una diputación, así como un lugar en las procuradurías de justicia como jueces, magistrados y hasta presidente. Y traen a estas personas en marchas, mítines, manifestaciones, incitándolas para apoyar a sus dirigentes a ocupar un puesto en el gobierno para así mejorar las condiciones de ellos, Y claro que es un engaño. Y yo sé que muchas de estas mujeres que se adhieren a estos movimientos son mujeres u hombres con verdaderos deseos de ayuda, de empatía. ¿Quién no necesita palabras de aliento? ¿Quién no necesita palabras de apoyo? Muchas de estas personas han sufrido y no hay otro lugar en donde puedan ir a pedir ayuda. Pero también hay otras mujeres que son agitadoras y hombres delincuentes, que vandalizan, que son anarquistas y les pagan para destruir. Y como les dije, estos movimientos tienen un nombre de apariencia muy humanamente correcta, pero su objetivo es el de obtener dinero y poder. Si no, pregúntenle a la señora Beatriz Gasca de Acevedo, vicepresidenta de Responsabilidad Social, o al señor eh, Raúl Beiruti Sánchez, que la jefa de gobierno señaló como, indirectamente, lo señaló como los financiadores de este movimiento feminista en la Ciudad de México, y si no es que en todo el país. Ahora ha salido a las noticias que el gobierno de Cracovia, por ejemplo, en Polonia, rechazó 250 millones de euros de la Unión Europea para difundir y promocionar la agenda LGBT en esa región. Y si no aceptan promocionar la agenda LGBT, que se atuvieran a las consecuencias. Y eso es terrible porque vemos cómo estos movimientos, lobbies, comunidades de homosexuales, de mujeres feministas, son financiadas por estos banqueros que tienen la maquinita del dinero y que sin ningún problema le pagan a comunicadores, a países, a gobiernos, a televisoras para financiar, para promover, estos movimientos. Estos que manejan los bancos tienen la maquinita de hacer el dinero y pueden sacar 1,000 millones en un día o 100,000 millones para financiar sus movimientos oscuros. Ahora, como dije, el principal obstáculo que presenta la humanidad es el de las asociaciones, organizaciones, lobbies, sindicatos, porque con nombres de humanismo muy correctos crean las directrices de la humanidad.
Por ejemplo, la Iglesia Católica, la institución católica, durante siglos y siglos ha gobernado a las personas con leyes, con protocolos, haciendo a los hombres esclavos de una organización, de una institución. Y si leemos la vida de Jesucristo en la Biblia, tú no encuentras que Jesús les haya mandado a sus seguidores que tienen que bautizar a los niños para que se salven, o que si no traes tu dinero te va a ir mal en la vida, o que se vistan de ciertas formas con cierto ropaje para que las personas vean que ellos son cristianos. Eso nunca lo dijo. O que si alguien muriera, que le dijera que le diera un salvoconducto, que les vendieran un salvoconducto para que su familiar, su amigo, su pariente no fuera al infierno o al purgatorio. Pues no, eso nunca lo dijo Jesús. Pero la Iglesia Católica sí, y lo practicó. Y si vemos que murió Jesús y cómo murió Jesús, a él lo mataron las organizaciones religiosas de ese tiempo. Y muchas veces le decían a ti, ¿quién te autorizó para hablar de Dios? Porque ellos se sentían con la autoridad, solamente ellos, de hablar de Dios, porque ellos eran una institución. Ese no era el cristianismo de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, ha cambiado muchísimo. Yo creo que el cristianismo de Jesús, el tiempo acá, simplemente se ha deteriorado, se ha diluido, y es muy diferente el cristianismo de Jesús que el cristianismo de hoy en día. El cristianismo de hoy en día está regido por organizaciones, por instituciones que no tienen nada que ver con el cristianismo antiguo, el verdadero. Él predicaba y hablaba con la gente en la calle, más que en las iglesias. Él predicaba con su ejemplo, no con reglas, ni con dogmas, ni liturgias. Por eso digo que el cristianismo de Jesús fue muy diferente al cristianismo que se practica hoy en día. Pero un puñado de personas ambiciosas de poder dijeron, necesitamos organizar y crear protocolos, crear liturgias para dirigir y manipular a nuestros seguidores. Y los que no se adhieran, crearemos una inquisición, una institución para perseguirlos y matarlos. Pero Jesús dijo que en esto conocerían que son sus discípulos, en que se aman unos a otros. Nunca dijo si se visten de tal o cual manera ustedes van a ser cristianos, o si construyen iglesias muy góticas, muy misteriosas, en eso van a detectar que son mis discípulos. Él simplemente trajo dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Nada más. Quiero que veamos la historia o el ejemplo de una niña y cómo las instituciones matan a aquellos que no los apoyan, que no los se adhieren a sus movimientos. Esta niña se llamaba Juana de Arco y ella recibió visiones del cielo de Dios para liberar a un país de la esclavitud, de la imposición de Inglaterra, para no tener un rey, para quitarles todo lo que poseían. Y ella llegó con el delfín de Francia y le dijo que ella iba a ayudar a Francia a luchar contra los ingleses para liberarlos. Y le dijo que él sería coronado como rey de Francia. Y derrotó efectivamente a los ingleses y Carlos VII fue coronado rey de Francia. Pero al ser coronado rey y obtener lo que quería, la traicionó y entregó a los borgoñeses, que después a los ingleses y estos a la Iglesia Católica, la santa institución, para levantarle cargos y decir que era una hereje. Y así esta niña murió en la Santa Inquisición en muy corta edad, a los 19 años, en una hoguera. Algo terrible, pero también hubo muchos otros, miles y miles. Solo otro ejemplo es el de Giordano Bruno. Este Giordano Bruno, Filippo Bruno, fue un napolitano que quiso ser sacerdote y tuvo afirmaciones que indicaban las enseñanzas de la Iglesia Católica de ese tiempo. Y él afirmaba que la Tierra no era el centro del universo y que había otros planetas con animales y con personas. Además afirmó que el Sol era más grande que la Tierra y disentía de
doctrinas católicas o de acuerdo a la Trinidad que la Iglesia enseñaba. Y al no hacerlo cambiar de opinión lo declararon un hereje. ¿Y qué creen? En el año 1600 lo mataron. La Santa Inquisición lo condenó a una hoguera y así murió también Giordano Bruno. Claro que después la Santa Madre, si es que se le puede llamar santa a una madre que mata a sus hijos, rectificó y después lo canonizaron y dijeron que ellos eran, bueno, bien católicos, eran muy buenas gentes y que se habían equivocado. Y también podemos seguir con inventores que han nacido y que se tienen que enfrentar a las instituciones, organizaciones. Por ejemplo, Nikola Tesla, quien descubrió cómo funcionaba la electricidad y puso los fundamentos de la electricidad alterna y cómo podía dar luz y energía para iluminar toda la Tierra, la famosa energía libre. También descubrió cómo hacer funcionar el radio, en fin, muchos descubrimientos que le robaron y otros que le compraron la patente para no darlas a conocer nunca. Y así la humanidad ha sido estafada por estas organizaciones. También hay otro ejemplo, por ejemplo, del doctor Royal Raymond Rife, que curó a 16 personas de 16 que tenían cáncer con solo radiofrecuencias. Pero lo que hicieron fue censurarlo y lo hizo la Asociación Médica de Estados Unidos, su director, el doctor Morris Fishbein, y que también había ridiculizado a otro médico que también había curado con cáncer y únicamente con plantas, el doctor Harry Oxy, pero que también el Departamento de Salud de Estados Unidos, la institución, lo ridiculizó y lo metieron a la cárcel en 125 veces. 125 veces en 16 meses, acusándole de practicar medicina sin una licencia. Pero volviendo al Dr. Rife, a él lo demandaron e hicieron que sus ayudantes lo dejaran y demandaran, lo que acabó dejando al Dr. Rife en la ruina y saqueado su laboratorio sin $1 para continuar construyendo máquinas para eliminar las enfermedades. Ahora, hablemos también de política, porque aquí es donde yo creo que se concentra una gran parte del fraude a la humanidad. Es aquí donde se avala el despojo hacia los pueblos y países con leyes y apoyo hacia las organizaciones y asociaciones. Hoy en día tú no puedes ser presidente o un político si no te unes a una organización política, porque de seguro que no llegarás muy lejos. Y esta organización política te impondrá reglas, lazos de contubernio y lealtad, aunque tengas que mancharte las manos de sangre. Yo no creo que una persona pueda llegar al poder sin recibir un centavo robado. Repito, eso creo yo, puede estar equivocado. Pienso que la gran mayoría de estos políticos tienen en sus casas cosas que han comprado con dinero que le pertenecen al pueblo. Por ejemplo, casi todos los gobiernos se coluden con los empresarios para no pagar impuestos. O una pequeña parte por ejemplo, yo trabajé en una organización de cines. Cuando se tenían que pagar impuestos anualmente, se le daba una muy pequeña parte de impuestos al gobierno y otra parte igual para el tesorero de gobierno, otra para el gobernador y otra persona que no recuerdo, eran 3. Y así en vez de pagar los 2 millones de pesos de impuestos que debían de pagar, solo le pagaban 250,000 de impuestos y 300,000 para estas 3 personas, 100,000 para cada uno. Es decir, 550,000 pesos en vez de los 2 millones. Claro que el gobierno expedía una hoja donde declaraban que la empresa de cines había pagado puntual y correctamente los 250,000 pesos de impuestos anuales. Y así despojaban a los pueblos o a las personas para beneficiarse a ellos y a sus familias. Hoy en día, por ejemplo, tú tienes que pagar impuestos. Y yo te diría por qué deberías de pagar impuestos. Los impuestos se crearon hace muchos años cuando los reyes iban, como lo dije con Juana de Arco, los reyes, por ejemplo, de Inglaterra, imponían impuestos a un pueblo porque lo conquistaban, porque su ejército era más poderoso
y porque los derrotaba. Entonces los condenaban a estar pagando el costo supuestamente de la guerra y de las muertes y de todo. Pero lo hacían por años de años, podían pasar hasta 100 años, como cuando estuvo Juana de Arco. Ese es el robo más grande que puede existir, el de imponerle impuestos a un pueblo porque lo dominaron. Pues si lo dominaron ya déjenlo, ¿no? Pero no, se llevaban sus vacas, sus caballos, sus hijos, hijas como esclavos, como prostitutas, como ayudantes, en fin. Así se creó el impuesto desde hace muchísimos años. Por ejemplo, el gobierno mexicano es una pequeña parte, pero el gobierno mundial que se organiza y ha creado Naciones Unidas, ha creado el Banco Mundial, ha creado derechos humanos y ha creado todos estos movimientos que están por el mundo, como ya los dije, imponiendo leyes absurdas, imponen impuestos para apoyar a sus movimientos. Yo veo como las televisoras y radiodifusoras están inundadas por estos líderes de organizaciones que promueven un movimiento tras otro, un día tras otro. Bombardean con mensajes de homosexualidad, de asesinato de bebés, de locura mental, con palabras sin sentido. Y yo, por ejemplo, veo que en el mundo también hay 100,000 cristianos que son asesinados y las televisoras no bombardean con esta información. 100,000 cristianos cada año mueren, algunos en guillotina, algunos decapitados, y ni siquiera tocan el tema más de un minuto en las televisoras, y ni siquiera a veces ni un día, pueden pasar hasta meses. Pero como estos movimientos tienen una organización mundial y los auspicia, claro, sus familiares que son el Banco Mundial, pues pueden llenar la televisión de propaganda. Repito, ¿las organizaciones han servido para mejorar la vida de las personas? Sí, muy poco, pero también ha servido para esclavizar a la humanidad. Yo estaba viendo cómo el nieto de un expresidente de México ahora es dueño de una aerolínea comercial, y una vez que se hacen del poder crean asociaciones, organizaciones para mantenerse en el poder, y cualquiera que quiera lograr algo sin la autorización de ellos, lo más seguro es que lo van a censurar, perseguir o matar, si no se alinea a las reglas que ellos ponen. Y es por esto que yo creo, por estas razones, que el mayor mal de la humanidad han sido el de las organizaciones, sindicatos, instituciones, reyes. El ser humano nació sin un rey. Nació con una mentalidad para organizarse, pero no para ser subyugado ni esclavizado. Esa es una aberración. Pero hay un puñado de gente inteligente que ha creado estas organizaciones, instituciones, que repito, se oyen muy bien desde hace muchos años y que se mantienen en el poder. Ustedes pueden ver cómo los jueces en México y en cualquier parte del mundo son asociaciones que tienen al papá, al hijo y hasta los nietos. Y están invadiendo o han invadido todo el poder, desde a veces presidencias, subdirectores, directores, colegios de abogados. Usted no puede es muy difícil que usted meta a la cárcel a algún abogado. Todos ellos son familiares, todos ellos están coludidos. ¿Cómo van a meter un licenciado a su amigo, a su primo? Eso es dificilísimo, eso es casi imposible humanamente, yo lo puedo decir, que resulte en éxito el que metan a un magistrado a la cárcel o a un expresidente. Eso es, para mí es imposible humanamente. Si usted tiene un camión, usted tiene que ir y pedir permisos y autorización a estos sindicatos u organizaciones para que le digan qué normas y cuotas debe de cumplir para dejarlo trabajar, cosa que se oye muy bien. Ya hemos escuchado el dicho que dice que el ser humano no nació con rey, pero alguien se levantó y dijo: tenemos que organizarnos y elegir un rey para que nos represente.
y a su vez también categorizaron a las personas en nobles, plebeyos, príncipes, duquesas. Y no es que crea en el anarquismo, esa no es la solución, pero el ser humano siempre esclaviza al ser humano. Es necesario organizarse para obtener un fin, pero el fin de los que dirigen estas organizaciones es solo uno, y es obtener el poder y el dinero de forma desmedida. En este planeta existen 4 reinos, o mejor dicho, yo lo entiendo así, 4 tipos de familias de seres vivos: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano, uno escalando a otro en superioridad, pero solo el reino humano traiciona a todos y a su igual por ambición y arrogancia. El ser humano siempre ha sido esclavizado muchas veces por aquellos que dicen amarlos y ayudarlos, pero que al fin pondrán cadenas de esclavitud hacia ellos. Así como una vez puesta en una jaula para aparentemente cuidarla, alimentarla y protegerla, pero al final solo le ha puesto una jaula que lo limitará. Así la humanidad está luchando desde hace mucho contra un gobierno oculto, que año tras año da un paso para cortar la libertad de los seres humanos. Y yo creo que el único que puede libertarte, ayudarte a ser libre, se llama Jesucristo. Él creó una salida para todos los que quieran ser libres de las ataduras, pero no de este mundo, sino para que sean libres por la eternidad. Muchas gracias por escuchar.